cristiana y nuestra eternidad, y le he puesto por título Atesoremos nuestra salvación. Diga conmigo, atesoremos nuestra salvación. Dile a la persona que tienes a tu lado, si hay algo valioso en tu vida, es tu salvación. No la descuides. ¿Por qué le digo esto? Mire, la palabra de Dios nos enseña que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y eso es muy cierto, ya que en aquello donde nuestro corazón siempre está, representará para nuestra vida aquello de mayor valor que tenemos en este momento, en ese instante de nuestra existencia. Lo cierto es que nos estamos desenvolviendo en una sociedad en la que lo temporal ha ido ganando terreno en diferentes áreas de nuestra vida. Y de alguna manera nos hemos hecho hasta cierto punto muy materialistas. Amados hermanos, esta es una realidad del contexto no solo de la sociedad, tristemente de la iglesia. La iglesia de Jesucristo ha dejado de poner su mirada en las cosas de arriba y ha comenzado a poner su atención en las cosas de la tierra. Ya muchos creyentes caminan por la tierra pensando en hacer tesoros para sí mismos en la tierra, donde los ladrones hurtan y donde la polilla corrompe. Nos hemos olvidado de los principios básicos de la enseñanza escritural, en la cual la palabra de Dios nos dice que en este mundo somos simplemente peregrinos. Y vamos a estar en esta tierra solamente un breve de tiempo que Dios nos permite disfrutar y experimentar a fin de que podamos establecer su reino en este mundo. Pero lamentablemente, cuando la gente ha dejado de mirar el reino de los cielos, comienza a fijar su atención en las cosas de la tierra. Y no está mal que tengamos metas, que tengamos objetivos, que tengamos deseos de obtener tal vez un mejor empleo, comprar una casa, obtener un crédito, tener un negocio, establecer una empresa. Todo esto es bueno. El problema es cuando lo temporal comienza a absorber completamente nuestra atención y nuestra pasión y comenzamos a descuidar nuestra vida espiritual. Es importante que nos demos cuenta que muchos cristianos hoy día han estado dejando de lado un tema tan importante y tan relevante como lo es nuestra espiritualidad. Y no solamente eso, sino el impacto que tendrá esta en la eternidad, dadas nuestras decisiones. Es decir, si no estamos cuidando nuestra espiritualidad, por consecuencia tampoco estamos cuidando y valorando nuestra salvación. Ahora, la pregunta obligada es, ¿qué tanto estás valorando tu salvación? ¿Qué tanto estás cuidando tu espiritualidad? Porque partimos de la premisa de que como cristianos en pleno siglo XXI, lejos de priorizar las cosas espirituales, nos hemos vuelto muy materialistas. Y lamentablemente eso nos desenfoca y nos hace prestar atención a aquello que es pasajero, descuidando lo que es eterno. Entendamos que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual implica que dentro de otros atributos que compartimos con Dios se encuentra el atributo de la eternidad. Es decir, que ninguno de nosotros es en realidad lo que vemos con nuestros ojos. Dios nos dotó de este cuerpo para poder interactuar con este mundo material. Sin embargo, esencialmente somos seres espirituales. ¿Y qué cree? Eternos. La palabra de Dios sostiene una doctrina que en muchas sectas se considera como una doctrina de segunda clase y no se le da la importancia que debería dársele y tampoco el enfoque que debería dársele.
y hablo de la doctrina de la inmortalidad del alma. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y parte de esa semejanza que compartimos con Dios es esa precisamente, el hecho de ser seres inmortales. Y aun cuando nuestro cuerpo perece, hablando en términos materiales, usted va a existir por la eternidad. ¿Cuál es la diferencia entre mi eternidad y la eternidad de Dios? Simple, Él no tuvo un principio. Pero es importante tener en cuenta que pasará 1.000.000 de años y usted seguirá existiendo, sin importar el momento en el cual haya dejado de existir en este mundo material. Usted seguirá existiendo. Y tenemos que entender que todos en algún momento de esta existencia nos habremos de presentar ante el trono de Dios. ¿Para qué? Para rendirle cuentas de lo que hayamos hecho en esta vida, haya sido bueno o haya sido malo. Sabemos, por lo que la Biblia enseña, que el hombre ha pecado y que dicha decisión le ha separado completamente de Dios, creando un muro de enemistad entre Dios y el hombre. Pero también la Escritura nos enfatiza que Jesucristo vino para salvar a los seres humanos y redimirnos de nuestro estado caído. Dicha reconciliación la obtenemos a través de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquí hay algo muy importante que explicar, y es que debemos recordar que la ley demandaba muerte para el pecador, y así lo expresa la Escritura: la paga del pecado es muerte. De este modo es que al tener cada ser humano una sentencia sobre su eternidad, es que Dios demuestra su gran amor por nosotros al enviar a Jesucristo al mundo a morir en nuestro lugar, para que el castigo que nosotros merecíamos fuera sobre de Él. ¿Recuerda las palabras del profeta Isaías cuando él dice que el precio de nuestra paz fue sobre de Él? A eso se refiere. Es decir, la justicia divina exigía que aquel que transgrediera la ley de Dios merecía morir. Dios envía a Jesucristo, quien no pecó, quien no transgredió la ley de Dios, para que sobre de Él fueran nuestros pecados, y nosotros a través de la fe pudiéramos recibir su justicia, de tal manera que se cumple la exigencia divina. El pecado es castigado y nosotros somos justificados. Y en esto Dios es justo y al mismo tiempo quien nos justifica, porque el precio de nuestros pecados fue sobre de Cristo. Amén. Ahora bien, una vez que hemos sido justificados por Dios, es importante que consideremos que es nuestra responsabilidad el cuidar nuestro caminar cristiano, buscando cada día con humildad y dependencia de Dios el ser perfeccionados a fin de que su propósito se cumpla en nosotros. Si no avanzamos en ese nivel de relación con Cristo, difícilmente vamos a poder alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. No podemos autoperfeccionarnos. Esto es algo que la religión intenta. También muchas otras ramas de la ciencia pretenden hacer al hombre el centro del universo. Pero la realidad es que ninguno de nosotros tiene la capacidad para autoperfeccionarse y justificarse delante de Dios. La perfección y la justicia proceden de Dios. Así que si queremos ser hallados en paz delante de Dios, necesitamos buscarlo con humildad y dependencia para que Él pueda cumplir su voluntad en nuestra vida. Amén. De ahí que es importante que entendamos que el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros trasciende a esta vida. Dígalo conmigo: el propósito que Dios tiene para mí trasciende a esta vida. Ahora, ¿estamos viviendo como si esto fuera una realidad o estamos viviendo como si esto fuera una fantasía? Porque si es una fantasía, entonces no le vamos a dar la importancia ni el peso que merece.
Necesitamos entender que el propósito que Dios tiene para nosotros trasciende a esta vida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que todo lo que vivamos en este mundo es temporal. En otras palabras, el periodo en el cual nos estamos desenvolviendo es un tiempo de elección. En esta vida tú vienes a elegir dónde quieres pasar la eternidad. Por eso es tan importante que nosotros, los que hemos nacido de nuevo y los que nos sabemos hijos de Dios, atesoremos nuestra salvación. Hay miles de personas caminando en el mundo profesando una religión, pero sin saberlo carecen de lo más esencial que le da valor a la religión, y es establecer un vínculo, una relación con Dios. La gran mayoría de las religiones optan porque a través de las obras, a través del sacrificio personal, tú puedas hallarte en paz con Dios. Solamente Jesucristo, recuerde, es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Y necesitamos entender esta verdad. Ahora, considere esto. Cuando un ser humano es concebido, Dios le regala un propósito que cumplir en la tierra. Cuando un ser humano nace de nuevo, Dios le regala un propósito que está vinculado a la eternidad. Toda persona cuando es engendrada, dice la palabra del Señor, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que habrían de ser, aun cuando ninguna de ellas veía la luz del día. En otras palabras, cuando un ser humano es engendrado, ya el propósito de Dios para esa persona está escrito en el cielo. Un propósito terrenal, un propósito humano, permítame la expresión. Pero cuando la persona crece y llega el momento en el cual puede tomar la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, y entonces sucede la obra maravillosa del nuevo nacimiento, es que Dios le regala un propósito que trasciende a la eternidad. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero solo quienes han nacido de nuevo son hijos de Dios. Eso es importantísimo. Y es básico en nuestro entendimiento doctrinal y nuestra fe. Entonces, todos los seres humanos son creación de Dios, pero solamente quienes han nacido de nuevo son hijos de Dios, porque eso es lo que la Biblia enseña. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora le hago esta pregunta: ¿usted ya nació de nuevo? ¿O ha estado practicando una religión heredada de sus padres? Porque muchas veces hemos entrado en ese dinamismo, en esa inercia de la vida en la cual continuamos practicando aquellas enseñanzas que nos inculcaron nuestros padres, y rara vez nos cuestionamos el por qué lo estamos haciendo. Se convierte esto simplemente en una tradición en nuestra vida. Y hoy día muchas personas están practicando el cristianismo por tradición. Ellos se justifican y consideran que son hijos de Dios porque nacieron en una familia cristiana. Asimismo, se autodenominan como creyentes porque dicen haber nacido en cuna cristiana, lo cual sabemos no tiene validez bíblica. Cada persona que ha de nacer de nuevo porque por convicción reconoce que es pecador delante de Dios, y por convicción busca a Dios a través de Jesucristo para que le salve. Si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, no importa cuánto tiempo lleve practicando el cristianismo, usted no ha nacido de nuevo. Y puede ser una persona muy apasionada en las cosas inherentes a la religión y a la piedad, pero eso no garantiza que usted haya nacido de nuevo. Pero si usted ya nació de nuevo y usted le ha rendido su voluntad a Cristo, entonces es importante que usted sepa que Dios le ha regalado un propósito que está vinculado a la eternidad. En este sentido,
confirmamos el hecho de que para Dios es importante suplir nuestra temporalidad. Es decir, Él nos colocó en este mundo, nos otorgó la vida con un propósito. Ya lo mencionábamos, un propósito terrenal que está relacionado con necesidades temporales. Estamos experimentando y viviendo en una temporalidad, pero la visión de Dios para cada uno de nosotros se enfoca en afirmarnos camino a la eternidad. ¿Por qué? Recuerde que está escrito, de manera que está establecido para los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. No tendremos un segundo chance, al menos no en esta tierra, no en esta vida. Esta vida la tenemos como oportunidad para decidir si queremos vivir una eternidad con Cristo o queremos vivir una eternidad sin Él. Y realmente el periodo de elección es muy breve, porque la vida del hombre es como una neblina. Por un instante está, en otro instante ya no. Entonces necesitamos, amados hermanos, afirmar nuestras convicciones y atesorar nuestra salvación. No descuidemos nuestra salvación. A veces damos por hecho que somos salvos, pero tiene mucho tiempo que en realidad no experimentamos el tener una relación viva con Cristo Jesús. Y no podemos simplemente creer que por default, por haber asistido a la iglesia o haber hecho una oración de fe o haber ejercido algún tipo de ministerio o servicio dentro de la iglesia, nosotros ya tenemos las puertas del cielo abiertas de par en par para recibirnos. No es así. Necesitamos cultivar una relación con el Señor. Y si no lo hemos hecho, nos guste aceptarlo o no, estamos descuidando nuestra salvación. Consideremos lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 6, versos del 19 al 20 en la NBI, la palabra de Dios dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Cuando un creyente recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en el cristiano. De ahí el término que la palabra de Dios emplea para describir nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y se cumple la Escritura cuando dice que por la fe Cristo habita en nuestro corazón. Si Cristo está habitando en tu corazón, tú eres templo del Espíritu Santo. Y hay algo muy interesante en esto, porque la palabra de Dios nos introduce a un concepto de propiedad y pertenencia. Y la Escritura enfatiza lo siguiente: ustedes no son sus propios dueños. Por ahí hay un eslogan, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Nada. Bíblicamente, si tú estás en Cristo, ni tu cuerpo te pertenece. Le pertenece al Señor. ¿Comprenden? Y dice la palabra de Dios claramente: ustedes no son sus propios dueños. ¿Por qué? Porque fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Esta expresión de honren con su cuerpo a Dios engloba muchas cosas, no solamente físicamente, sino la vida misma. Toda nuestra temporalidad se expresa a través de nuestro cuerpo. Entonces lo que el apóstol trata de decirnos es que si nosotros hemos sido comprados por Cristo y nos sabemos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos procurar honrar a Dios en nuestra vida. En esta temporalidad que estamos experimentando, necesitamos honrar a Dios. La pregunta obligada es: ¿qué tanto lo estamos haciendo? ¿Qué tan importante es para nosotros honrar a Dios con nuestro estilo de vida? Amados hermanos, el cristiano tiene una responsabilidad, y es la de honrar a Dios con su cuerpo y con su estilo de vida. De ahí que es importante que cada día mantengamos enfocado
nuestro corazón sobre la importancia que tiene el que aspiremos cada día a conducirnos de la mejor forma posible a fin de mantener nuestra relación con Dios. Usted tiene que esforzarse, pero no estoy hablando de que usted lo vea como una carga, como algo difícil de llevar, porque la Escritura dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu del Señor vive en nosotros, el Espíritu del Señor está en nosotros. El problema radica en que muchos de nosotros no tenemos la convicción para atesorar lo que el cielo nos ha confiado. Y entonces tratamos nuestra salvación como si fuera cualquier cosa. Y comenzamos poco a poco a alejarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Hoy considero que es importante que podamos reevaluar cuál es la condición en la que tenemos nuestra relación con Dios y de qué manera hemos estado procurando que nuestra espiritualidad vaya a más. Porque recuérdelo, al final de cuentas somos más espíritu que materia. Y todo lo que logremos obtener en este mundo no nos lo podremos llevar. La palabra de Dios lo expresa de esta forma: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Es decir, nadie podrá llevarse nada. Por eso el Señor Jesucristo dijo: hagan tesoros en el cielo, su vista esté en lo eterno. Cultiven una relación con Dios de tal manera que consideren y demuestren que para ustedes su salvación es lo más valioso que tienen en esta vida. Hoy día muchos cristianos no están valorando su salvación. Y hoy usted y yo necesitamos hacer la diferencia. Si no valoramos nuestra salvación, si no atesoramos nuestra salvación, escuche bien, usted puede perderla. Y en algún momento ya no hallarse más en Cristo. Pero vamos avanzando. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña. En Filipenses capítulo 1, verso 6, dice la palabra del Señor lo siguiente. El apóstol Pablo hablando, y él dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El apóstol Pablo le da buenas noticias a los creyentes de la iglesia en Filipo al expresarles que la obra de Dios en ellos continuará, perfeccionándolos cada vez más hasta el día de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que es interesante que consideremos es que si la buena obra que el Señor está llevando a cabo en nosotros no se ha detenido y Él nos ha continuado perfeccionando, es porque hay un elemento clave que está operando en ello, y ese elemento clave es la voluntad. Si tú no tienes voluntad para que Dios te perfeccione, su obra no puede continuar aunque Dios así lo desee. Tu voluntad es crucial. Y cuando hablamos de atesorar nuestra salvación, la voluntad vuelve a tomar un lugar muy importante en lo que sucederá en nuestra vida. Porque si no estamos valorando nuestra salvación, la pregunta sería entonces, ¿qué es lo que estamos valorando? ¿Algo temporal? ¿Algo superficial? ¿Qué es lo que estamos valorando? ¿Qué es lo que estamos atesorando?
No está en juego tus próximos 5 años de existencia, ni tus próximos 10, ni tus próximos 30. Está en juego tu eternidad, y es lo que cada uno de nosotros debería entender. Al llegar aquí, llegamos a un punto muy importante. Ninguno de nosotros podrá avanzar en la fe y obtener finalmente el objetivo de nuestra fe, que es el ser salvos, si no estamos dispuestos a poner nuestra voluntad a los pies del Señor. La Escritura lo dice de esta manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué importante es considerar las palabras del Maestro a la luz de lo que nos representa decidir. Porque nuestras decisiones o nos acercan o nos alejan del cielo. Y cuando nosotros estamos decidiendo con base en todo, menos en lo que debe de ser trascendente para la eternidad, estamos alejándonos del propósito de Dios. Escuche esto. Nadie que no rinda su voluntad a Cristo puede ser plenamente gobernado por Dios. Y solo una persona plenamente gobernada por Dios puede caminar en paz con el Señor. Solo una persona gobernada plenamente por Dios puede caminar en paz con el Señor. Si pudiéramos evaluar el porcentaje de gobierno divino en tu corazón, ¿qué porcentaje arrojaría tu conciencia? Te hago la pregunta: ¿en qué porcentaje eres gobernado por Dios? Tu conciencia ya te lo está dictando. No, pues honestamente andas como por el 10, el 15, mitad y mitad. A veces desobedeces, tú un 70. ¿Sabe que 99% de obediencia no es suficiente? No es que no sirva, pero no es suficiente. Porque Dios lo quiere todo. Y necesitamos entonces aspirar a ser perfeccionados de tal manera que nuestra obediencia sea perfecta delante de los ojos de aquel ante el cual todas las cosas están desnudas. No podemos escondernos de Dios. Y necesitamos considerarlo y entenderlo a la hora de la toma de nuestras decisiones. Mire lo que la palabra de Dios dice. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Vaya allá, por favor, Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer el verso 12 y 13. Cuando lo tenga, diga gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios así: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues no que Cristo es el que me salva. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo que yo debo de avanzar, culminar la obra de mi salvación? No está refiriéndose a el mérito para ser hallado perfecto y justo delante de Dios. Lo que el apóstol está expresando entre líneas es que no podremos ser justificados plenamente si no rendimos nuestra voluntad plenamente. Entonces, el avance en la consumación de nuestra salvación radica en nuestro nivel de rendición a la voluntad del Señor. Si no nos rendimos, no podemos considerar que la justificación es también plena. La obra del Señor se está obstaculizando por causa de nuestra falta de voluntad para que su propósito se cumpla en nuestra vida.
Cuando tú dispones tu voluntad a los pies del Señor, entonces sucede lo que el verso 13 menciona. Y dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. A veces hemos entendido este pasaje como si Dios quisiera que hiciéramos algo, Él va a meter esa idea en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, si yo no dejo la botella, es porque Dios no quiere que la deje. ¿Sí? ¿Será este el sentido de la Escritura? Si yo todavía quiero irme de fiesta los fines de semana y Dios no me ha quitado ese deseo de andar bailando o brincoteando de aquí para allá, ¿es porque Él quiere que yo lo disfrute? No. Note lo que el pasaje dice, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Cuándo? Cuando yo le rindo mi voluntad. Cuando tú le rindes tu voluntad, tu corazón comienza a cambiar. Pero Dios no se va a imponer en nuestra vida. Él dice en su palabra, yo pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Elige la vida para que te vaya bien. Yo pongo delante de ti la temporalidad que te puede dar un placer temporal, momentáneo, superficial, o pongo delante de ti tu eternidad que te puede dar satisfacción perpetua. Elige. ¿Qué estamos eligiendo? ¿Sobre nuestra temporalidad o sobre nuestra eternidad? ¿Qué estás eligiendo tú? Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero solo en razón del nivel de rendición de nuestra voluntad a Él. Si mi voluntad no está rendida, yo jamás podré hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque aunque Él quiera que yo cambie, yo no quiero cambiar. Y algo que compartimos también con la naturaleza de Dios es el libre albedrío, la capacidad de poder decidir. Entonces, no hay inocentes en el infierno. Todos decidieron, de alguna manera o de otra, su destino eterno. ¿Entiende eso? Tienes que atesorar tu salvación. Y si no la atesoras tú, no va a venir el vecino a decirte, no lo hagas, te vas a ir al infierno. Lo puede escuchar en la predicación, pero de aquí a su lugar y de su lugar a su corazón hay una enorme distancia de diferencia. Entonces cada uno de nosotros decide. Y si tú no atesoras tu salvación, nadie lo hará por ti. Muchas veces vivimos la vida de forma reactiva. Es decir, reaccionamos ante lo que nos acontece sin la posibilidad de poder ser más intencionales en la toma de decisiones. Por ello es importante que el creyente busque priorizar en su caminar el agradar a Dios, teniendo presente que solo si Dios es prioridad, Cristo puede estar en primer lugar en el corazón. De otra manera no. No puede Él gobernar si no le hemos rendido nuestro corazón. Podremos caminar a la distancia, pero solamente quien desarrolla una genuina relación e intimidad con Cristo sabe lo que es caminar con Dios. Y no estoy diciendo que para experimentarlo tengamos que ser perfectos, pero vuelvo a la referencia, la voluntad marca completamente la diferencia. Si yo entrego mi voluntad, es importante que consideremos que Dios sabe que somos polvo, que somos seres humanos imperfectos. De allí que su gracia opere
en muchas áreas de nuestra vida de forma prácticamente instantánea y a veces sin que nosotros nos demos cuenta. Eso es algo maravilloso de la gracia, porque cuando tú estás caminando con Dios y pecas y no estás consciente de que has pecado, la gracia de Dios te justifica porque estás caminando con Dios. Y Dios da testimonio de que tu voluntad está rendida a Él. Ese pecado que cometiste, del cual no estás consciente, la gracia lo cubre. Por eso David expresa cosas como estas: líbrame incluso de aquellas cosas que me son ocultas. Porque ¿quién es capaz de estar consciente de todos sus errores? Si a veces, por el hecho de tener una expresión en el rostro, ya hicimos tropezar al hermano, y eso dice la Escritura que es actuar carente de amor, y eres reo de pecado, al menos en el corazón de tu hermano, porque ya tropezó por tu causa. Él no sabe si comiste carnitas, si te está doliendo el estómago, no lo entiende, solamente ve en ti la falta de amor cristiano, y con base en ello te juzga. Es que ya no es la misma persona de antes. ¿Viste qué cara me hizo? Ya ha perdido mucho de la espiritualidad que yo le conocí. Ah, ¿en serio? ¿Te cae? ¿Y tú cuánto has ganado? Porque si hubieras ganado no estarías criticando. El punto aquí es que no tenemos la capacidad de digerir la humanidad y muchas veces la fragilidad de quienes nos rodean. Y somos prontos para señalar, sin darnos cuenta, que nosotros estamos también experimentando dicho proceso de transformación y de crecimiento. ¿Comprende eso? Ahora, mire lo que la palabra de Dios enseña. En Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11, este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y dice la palabra de Dios así: esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Esto es muy significativo porque me encanta la forma en la cual Cristo se autodescribe. Él es el alfa y la omega. Y es cuando dice el que murió y volvió a vivir, hace referencia a ser el único que es capaz de romper los sellos, el único que fue capaz de suplir y cumplir la justicia divina. Eso es lo que encierra la expresión el que murió y volvió a vivir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que dada su nivel de justicia, la muerte no lo pudo retener, porque la muerte es la sentencia para el pecado. Pero como él no tenía pecado, la muerte no lo pudo detener y él tuvo que ser levantado de entre los muertos. Ahora, él dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. El Señor Jesucristo está hablándole a la iglesia de Esmirna y reconoce que la iglesia ha atravesado por un mal momento. Ha estado enfrentando muchos sufrimientos y ha estado experimentando escasez en su temporalidad. Pero el Señor le habla desde la perspectiva de la eternidad. Entonces vea cómo está este paralelo. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. No dice conocí, no dice conoceré. Dice conozco, del presente, refiriéndose a una iglesia que está en el ámbito de la temporalidad. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. En este momento, en tu temporalidad, estás atravesando por prueba y dificultad, dolor y aflicción. Pero como has puesto tu mirada en las cosas de arriba, puedo decirte que en la eternidad tienes tesoros. Quien ha puesto su mirada en la temporalidad y ha acumulado riquezas para sí en su temporalidad, por lo general, en su eternidad no tiene nada. La pregunta entonces es: ¿dónde están nuestras riquezas? ¿En la tierra o en el cielo? No pregunte dónde está tu corazón,
No pregunte dónde está el deseo de dónde quieres llegar, sino dónde están tus riquezas. Si hasta este momento no hemos hecho tesoros en el cielo, es tiempo de que comencemos a hacer tesoros en el cielo. Ahora, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Le está explicando a la iglesia cómo hay gente que se considera justa en su propia capacidad y no va a comprender la vulnerabilidad de la iglesia en el proceso de perfeccionamiento. Hay gente que te va a juzgar porque desde el momento en el cual le dijiste que te habías convertido al cristianismo, o que eras hijo de Dios, o que ya asistías a una iglesia, querrán que seas el producto terminado. Y entonces cuando tú de alguna manera decepcionas a la idealización que se forjaron en sus mentes, la expresión que obtienes de ellos es: uy, ¿y eso que eres cristiano? Dice la palabra de Dios que había gente que calumniaban a la iglesia y se ufanaban de ser judíos. En otras palabras, se ufanaban de la ley y de la justicia que la ley les proveía. Ellos creían que cumpliendo la ley eran más justos que los creyentes que apenas comenzaban a caminar en la fe y que les veían todavía muchos rastros de su vida pasada. Pero Jesús les dice: tú no te preocupes, porque esa gente no es más que una sinagoga de Satanás, porque por la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, y ustedes son justificados por Jesucristo. Así que si Dios con ustedes, ¿quién contra ustedes? Y el Señor continúa hablándole a la iglesia de Esmirna y le dice: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Hoy abundan las profecías de que te va a ir bien. A la gran mayoría de la gente, cuando le profetizan, le encanta que le profeticen, porque generalmente se les dan palabras de aliento, aunque sea solo de cebolla. Porque de Dios no tiene nada. De verdad, hay tanta gente que se dice ser algo cuando en realidad no lo es. Y no teme a Dios para decir voy a profetizar. Comienzan a hablar de su propia imaginación, sus cebollazos. Pero a la gente le gusta. Dicen: ay, qué bueno que vino ese predicador, ya me había cansado de los sermones del pastor. Siempre hace falta un pasto fresco. No digieres el que se te da. Y viene un ajeno que ni te conoce a decirte que te va a ir bien, y eso sí lo abrazas. Hipócrita. La verdad, porque qué mejor que te hable quien te conoce. Bueno, pero eso es para otro tema. El Señor le está advirtiendo algo a la iglesia de Esmirna, y es que va a sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le dice: yo he visto tu sufrimiento y ahora te profetizo que a partir de la siguiente semana te va a ir muy bien? Tus ventas se van a duplicar, todos tus congregantes no van a faltar ni un solo día, ni un solo culto. Todos van a diezmar y serán obedientes y te tratarán con amor. Imagínese al pastor de Esmirna: sí, de verdad, Señor, por favor. Pero no, le dice el Señor: te va a ir peor. ¿Por qué? Cuando Dios suelta un mensaje que no trae un aparente aliento sobre nuestra vida, es para fortalecernos en Él. Así que le está diciendo a la iglesia que va a sufrir. ¿Qué necesita la iglesia? Afirmarse en el Señor. ¿Cuándo usted ha orado con mayor fervor? Cuando le ha ido de la patada, ¿verdad? Cuando le corrieron, ahí sí, hasta dobló la rodilla. ¿Qué decir? Cuando lo cortó el novio, la novia, hasta derramaba su corazón como David delante del Señor. ¡Oh, Dios!
y ya nada más se encontró un nuevo amor y se olvidó de orar. No, iglesia, atesora tu salvación. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti. Te advierto, le dijo el Señor, que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. 10 días, pues como sea, ¿no? Me escondo. El término 10 en la Biblia es un número indeterminado. En otras palabras, lo que está diciendo es, te viene una etapa donde vas a comenzar a sufrir, pero no tendrá un final rápido. Imagínense, los creyentes del siglo XXI, si se les profetiza algo así, ¿se van de la iglesia? Necesitamos cambiar nuestra actitud hacia la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios aparentemente nos hiere, pero no es realmente queriendo provocar en nosotros una herida. Es queriendo provocar en nosotros sensibilidad para que nos afirmemos. Dice la palabra del Señor, y este es el punto al que quería llegar. En medio de toda la dificultad, en medio de toda la prueba, en medio de toda circunstancia, el Señor le dice a Esmirna, que hoy nos dice a nosotros, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, atesora tu salvación y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Cómo estamos atesorando nuestra salvación? Eso es importantísimo, porque de eso depende nuestra eternidad. Hay quien podría decir, bueno, es que a mí no me puedes decir que puedo perder mi salvación porque yo llegué a la iglesia antes de los años 80 y desde siempre he estado en la iglesia. Me sé el Padre Nuestro, el Salmo 23 verso 1 y me sé pues tal vez Génesis 1:1 y ya no me pidas más porque la mente no me ayuda. Ay. Bueno, para los que tienen una trayectoria de abolengo en Cristo, les tengo malas noticias. Y es que las relaciones humanas y espirituales se cultivan todos los días si queremos que sean fuertes, si queremos que estén vivas. Si no es así, no podemos pensar que tenemos una relación. ¿Comprende? Considere lo siguiente. Si no cuidamos nuestra salvación, de nada habrá servido el haber hecho nuestra profesión de fe o haber participado de las cosas santas. Debemos entender que es nuestra responsabilidad afirmarnos en el Señor y buscar agradarle continuamente, ya que solo de esta forma podremos desarrollar la relación que el día de mañana avale nuestra salvación. Imagínese usted que se encuentra a su novio de la primaria, no el imaginario, el que en la kermés fue su novio y se casaron. Se lo encuentra 20 años después y le dice, ¿cómo estás, mi mujer? Pues, cualquiera en su sano juicio se echaría a correr, ¿no? Diría, este cuate está enfermo, está loco, no sé, porque no hay una relación. Como el hombre que salió por cigarros y regresó 25 años después y les dice a sus hijos, díganme papá, o sea, no te pases, no hay relación. Las relaciones se fortalecen o se deterioran directamente proporcional a el vínculo que se mantenga vivo. Una relación puede deteriorarse muy rápidamente y puede fortalecerse también
rápidamente. Todo depende de la voluntad, ¿comprende? No tiene mucho que ver con el tiempo. Pero necesitamos en ello poner voluntad. Bueno, para que entienda esto que acabo de explicarle, vamos a leer Ezequiel capítulo 18. Cuando era niño, le hablo de que yo tuviera alrededor de 12 años. Yo crecí en una familia cristiana, mis padres eran pastores, pero yo no recibí a Cristo sino hasta la edad de los 19 años. Pero ya desde los 6 años yo aprendí a leer leyendo la Biblia. ¿Ok? Ahí fue mi libro de texto, la Biblia. Y todos los días tenía que leer un buen rato. Bueno, ya cuando yo tendría alrededor de 12 años, mi libro preferido era Ezequiel. Y mi capítulo preferido de toda la Biblia era Ezequiel 18. ¿Por qué? No sé, pero como que me atormentaba el hecho de saber que no estaba en paz con Dios. Y era algo masoquista y entonces lo leía todos los días y, ay, me voy a ir al infierno, no quiero, pero todavía no es tiempo, estoy muy chavo, ¿cómo de 12 años me voy a entregar a Jesús? Yo quiero vivir la vida loca. ¿Y qué me dejó? Puras heridas. ¿Hubiera sido más sabio entregarle mi vida a Cristo a los 12 años? Pero somos retercos, ¿verdad? Dígale al de al lado, ahí te hablan. Y entonces dejamos pasar el tiempo. Pero bueno, no se trata de mi vida, se trata del pasaje. ¿Qué es lo que quiero enseñarle en esto? Lea. Capítulo 18, versos 21 en adelante. Vea qué hermoso. Aquí está escondido el Evangelio. Y dice la palabra del Señor: si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Es decir, que cuando hay un genuino arrepentimiento y hay un cambio de dirección en nuestra vida, Dios nos justifica. Dice la palabra del Señor: vivirá por practicar la justicia. Lea conmigo. Y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. En esta porción entran violadores, asesinos, ladrones, políticos corruptos, etc. Todos los que han hecho maldad. Hasta el que se quedaba con el cambio de la abuelita que ya no veía para contar. Ese más. Sí. Porque dice la Escritura que no le pondrás tropiezo al ciego. Entonces, imagínese, la abuelita confiaba en usted y le decía, ¿y este es todo mi cambio, hijito? Sí, abuelita, y le dabas 2 corcholatas. Oiga, eso estaba muy mal. Pero bueno, sigamos avanzando. Fíjense. Dice la palabra del Señor: vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. 23. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que éste proceda al arrepentimiento. ¿Amén? Amén. Pero vean lo que dice, verso 24. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados. Escuche, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Pero yo era maestro de niños pero yo fui pastor de la iglesia pero yo cantaba en la alabanza si no tienes una relación viva con Cristo, no puedes argumentar delante de Dios ser salvo.
¿Por qué? Porque el nivel relacional para Dios es importante, te lo compruebo. Vamos a Mateo capítulo 7. La salvación no se sostiene por las obras, se mantiene por el vínculo. ¿Comprende eso? Mateo capítulo 7, versos del 21 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: no todo el que me dice Señor, Señor, aquí hay un punto interesante, no está tartamudeando. ¿Por qué la expresión es Señor, Señor? La respuesta es muy obvia. Jesús, al enfatizar 2 veces la expresión Señor, afirma el hecho de que aquel que lo expresa tiene certeza sobre a quién se lo expresa. En otras palabras, sabe delante de quién están. No le dicen Señor para endulzarle el oído. Le dicen Señor porque saben que es el Señor. ¿Comprende? Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que reconoce quién soy en realidad va a ser salvo. Solo será salvo el que mantenga un vínculo de relación conmigo. ¿Ok? Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Ellos argumentan tener obras, pero el Señor les reclama no tener relación. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Tenían obras, milagros, expulsión de demonios y profecía. Pero las obras no pueden avalar la relación. La relación se avala por la convivencia. Y si no hay convivencia, no hay relación. Le pregunto, ¿usted tiene una relación con Dios? Atesore su salvación. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Qué importante, amados hermanos, es que hoy aprendamos a tener un corazón abierto a lo que Dios nos muestre. Porque si Dios nos está mostrando que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser perfeccionadas, necesitamos también tener un corazón humilde para reconocerlo y una voluntad rendida al Señor para que Él haga lo que quiera hacer en nosotros. Concluimos esta enseñanza con Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Y vamos a leerlo juntos, por favor, a la cuenta de 3, porque es un pasaje que es clave en este avance hacia lo que será el día de mañana nuestra eternidad. Y dice la palabra de Dios así: 1, 2, 3. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Son pocos los que lo encuentran. Y no sea que estando ya en el camino nos alejemos de él por dejar de prestar atención a la eternidad y poner atención a la temporalidad. Mucha gente se ha extraviado en su caminar
porque ha dejado de prestarle atención a lo que Dios está hablando a su corazón. Tengamos temor de Dios y busquemos cada día ser hallados agradables delante de Él. Atesora tu salvación. Dile a la persona que tienes a tu lado: atesora tu salvación. No la pierdas por nada en este mundo. Atesora tu salvación.